Como discípulos de Cristo no estamos simplemente participando por participar, sino que sabemos que vamos en el nombre del Señor a bendecir personas, a bendecir matrimonios, a bendecir familias, a bendecir esta ciudad. ¿Alguien dice amén? Pero tenemos que buscar a los hijos de paz. O sea que si el Señor nos dice vayan y digan paz, es importante encontrar a los receptores de dicha bendición. Y la segunda cosa que veíamos es que es importante reproducirnos, que la evidencia de que estamos desarrollando el discipulado o el servicio, como Jesús nos enseña, es que nos vamos a reproducir. Ahora quiero abundar un poco en lo que vimos la semana pasada, porque estamos hablando de impartir lo que el Señor nos dice que tenemos que impartir. Imagínate este recipiente que estaba recibiendo unas gotitas. Este recipiente, imagínatelo como algo que el Señor me impartió, una bendición que el Señor me impartió y me dice, ve y dáselo a la persona a la que está destinada esta palabra. Cuando el Señor les dijo, vayan y digan paz, esta palabra paz es el vocablo shalom, que tiene que ver con bendición del Señor. Es como si lo recibiéramos en este recipiente y le dijo, ve y busca al hijo de paz. Ve y busca a la persona que será la receptora de esta bendición. Si llegas a una casa y ahí no te reciben, es que en ese lugar no estaba la persona que era el destinatario de esa bendición. Pero tienes que seguir buscando a la persona. Tienes que seguir buscando a esa persona que está en necesidad. Porque el Señor te ha dado una palabra para esa persona. Porque el Señor te ha impartido algo para bendecir a esa persona. No te puedes quedar con la palabra. No te puedes quedar con eso que el Señor te comisionó. Tienes que ir y encontrar al hijo de paz. Porque esa palabra, esa oración que harás con esa persona, la va a bendecir su casa, va a bendecir su familia. Y vamos a ver el poder de Dios actuar en ese hogar. ¿Alguien dice amén? Vamos a Isaías. No sé si me pueden ayudar, no sé si acá arriba está escuchándose el sonido, ¿sí está? Como que lo escucho más de afuera que de acá. A ver, dale un poquito, ahí estoy escuchándome ya, aquí. Es que escucho más allá que acá. Vamos a la palabra de Isaías, al libro de Isaías, en donde el Señor nos dice que su palabra nunca vuelve vacía. Y te lo voy a compartir en el contexto de que el Señor nos ha impartido algo como discípulos para ir a darlo a los demás. Si soy discípulo de Cristo, entonces yo estoy seguro que el Señor me ha comisionado para ir a orar por alguien, para ir a dar una palabra, para ir a impartir una bendición de parte del Señor. Y en Isaías 55, de los versículos 10 y 11, dice la palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, diga conmigo, no vuelven allá. Levante su mano derecha y muévela y diga, no vuelve allá. Dice que así como desciende la lluvia y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla, ¿a quién? Dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Aquí vamos a ver cuatro cosas que tienen que ver con el llamado que el Señor nos hace. Cuatro cosas que debemos tener presentes, porque nuestra asignación bien desarrollada puede cambiarle la vida a una persona. No por lo que tú y yo somos, sino por lo que portamos de parte de Dios. Por la palabra que se nos ha impartido, por el don que reposa sobre tu vida, por la gracia que el Señor te ha depositado. Eso puede cambiar de la vida a una persona. ¿Alguien dice amén? Pero es necesario ir y llevarla. Es necesario que se cumpla el propósito por el cual el Señor nos envía. Vamos a ver cuatro cosas. La primera es que este pasaje dice que la lluvia desciende. La lluvia desciende y riega la tierra. Y cuando hablamos de que la lluvia desciende, podemos comprender que descienden de las nubes. Esa nube, ese vapor que está allá arriba, de pronto se transforma y cae en forma de agua y cae sobre la tierra. Ahora, esa nube de donde sale el agua puede ilustrar
lo que la Biblia nos enseña. La Biblia enseña o muestra que cuando la gloria de Dios descendía, había una nube que llenaba aquel lugar. Como cuando el templo de Salomón fue inaugurado, dice la palabra que descendió una nube y aquel lugar fue lleno de la gloria del Señor. Entonces esa nube puede representar la presencia de Dios que envía lluvia. Y yo como discípulo de Cristo debo presentarme en la nube. Yo como discípulo de Cristo debo meterme en la nube, y cuando me meto en la nube, entonces yo voy con mi recipiente para que el Señor me dé una palabra. Y cuando el Señor me da una palabra, entonces yo voy y busco al receptor de esa palabra. Cuando yo voy y busco en la presencia de Dios una palabra o una indicación acerca de lo que tengo que hacer, el resultado debe ser que yo voy y busco a la persona que Dios quiere bendecir. Allá afuera hay mucha gente con necesidad, allá afuera hay muchos matrimonios que están desorientados y a punto de una ruptura. Tú y yo tenemos que meterlos a la nube de la gloria del Señor, porque al meternos ahí vamos a recibir una impartición que va a traer rompimiento sobre las situaciones que los matrimonios están viviendo. ¿Alguien dice amén? Entonces esto implica que como discípulo de Jesús debo buscar una palabra que venga de parte del cielo. Y no quiero que lo tomemos algo así como ser muy místicos y de pronto salir así como personas extrañas y medio raras que hacemos movimientos extraños y damos mensajes como que la gente no lo entiende, sino más bien interpretar el mensaje. Puedo estar expuesto en la gloria de Dios, a ser lleno de su presencia, hablar en otras lenguas, a temblar o a caerme, pero cuando llevo el mensaje no debo ir temblando, no debo ir haciendo movimientos extraños, sino que voy con un mensaje, una palabra de parte del Señor. Si esa palabra ha sido impartida a mi vida, yo tengo que buscar al receptor de esa palabra, porque estamos en este lugar para bendecir nuestra ciudad. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando estás en la nube, tendrás una palabra para bendecir a alguien. Cuando estás en la presencia de Dios, cuando buscas el rostro de Dios, siempre vas a tener una palabra para alguien. Y no es que seas profeta. No necesariamente tenemos que creer que vamos a ser profetas. A lo mejor está el don profético en ti, pero más que eso puede ser una enseñanza de la Escritura, puede ser un consejo, puede ser una orientación, puede ser una simple oración por otra persona, pero como tú lo viste, estando en la nube de la gloria de Dios, esa oración va a tener un efecto de rompimiento sobre las circunstancias que están rodeando a esa persona. ¿Alguien dice amén? Entonces Dios va a bendecir a alguien por medio de ti. Gracias por su entusiasmo. Dios va a bendecir a alguien por medio de ti. ¿Alguien lo cree? Estamos aquí no solamente para recibir la información, sino que estamos aquí para recibir una orientación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dos cosas. La primera, debo entrar a la presencia de Dios para buscar la palabra que debo dar. Diga conmigo, debo buscar. Levante su mano y repita conmigo, debo buscar la palabra que debo dar. ¿Dónde la vas a encontrar? En la presencia del Señor. Porque de la lluvia, de la nube desciende la lluvia, que es la palabra que hace producir la tierra. Entonces debo buscar la palabra que debo dar. Y número dos, debo buscar la persona que va a recibir la palabra. Debo buscar la persona que va a recibir esa oración. Debo buscar la persona a la que Dios quiere bendecir. Voy a la nube de su presencia y salgo con una palabra para alguien. Nuestra ciudad tiene que ser visitada por hombres y mujeres que se mueven en todas direcciones llevando una palabra de parte del Señor. Entonces no debo quedarme con la palabra. No debo quedarme con la palabra, debo de ir e impartirla. Debo de ir y soltarla porque alguien la está necesitando. Vengo a la presencia de Dios, me lleno de Él y Dios pone un sentir en mí. Dios me da una dirección, me pone un nombre, me pone un matrimonio, me pone una familia, pero junto con esa familia o ese nombre me imparte algo para ir y llevarlo, para ir a esa casa y decir paz. A lo mejor llego a una casa y me equivoqué, yo pensaba que era para ellos y no recibieron la palabra. Dice Jesús que si yo digo paz y ahí no hay un hijo de paz, esa paz se volverá a mí. ¿Y por qué se volverá a mí? Porque tiene un destinatario y tengo que entregarla.
Soy como un mensajero de estafeta. Soy como un mensajero de DHL o de alguna otra aerolínea que traigo un paquete que contiene una palabra, un paquete que contiene una impartición de bendición, una palabra que va a traer restauración a una familia, una palabra que va a traer restauración a una familia, y no me puedo quedar con eso. Tengo que ir y llevarlo, porque el futuro de un matrimonio o el futuro de una familia, el futuro de una generación que viene, depende de que sea obediente y lleve esa palabra al que lo está necesitando. Alguien dice amén. Te vas a mover esta semana en el nombre del Señor. La nube de la gloria te va a dirigir y vas a ir a bendecir a esa persona que está necesitando de una palabra de parte del Señor. No detengas el río del Espíritu de Dios. Mira lo que dice el libro de Ezequiel. Ezequiel 47, versículos 8 en adelante, dicen el pasaje muy conocido que hemos leído o escuchado muchas veces, donde el profeta tuvo una visión, donde vio un varón, vio un ángel, el cual le dijo: estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá, luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas, y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Y habrá muchísimos peces. Habla de una pesca milagrosa, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Y junto a él se pararán los pescadores, y desde En-Gadi hasta en Eglaim habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos. Pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salinas. Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que dan fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario, y su fruto será para comer y sus hojas para sanar. ¿Alguien recibe esta palabra? Ahora está diciendo aquí de un río. Habla de un río, y donde quiera que pase ese río hay sanidad, hay prosperidad, hay desarrollo. Cuando tú buscas en Dios una palabra, Jesús dijo que los que creen en Él, como dice la Escritura, de su interior correrá un río de agua viva, que habla del Espíritu Santo que está en movimiento. Cuando tú buscas en Dios una palabra, el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a conducir a donde está una familia que está pasando problemas, pero como el río de Dios llega ahí con una palabra de parte del Señor, ese matrimonio que estaba en ruinas va a vivir para la gloria del Señor, va a vivir. Esta familia va a ser restaurada porque el río de Dios está llegando a esa casa. Alguien dice amén. Tenemos que inundar a Tampico, Madero, Altamira, Pueblo Viejo del río de Dios, trayendo sanidad. Alguien dice amén. Ahora dice que junto al río hay pescadores con una pesca grandísima. Diga conmigo, grandísima. Cuando el río de Dios fluye a través de ti, tienes una pesca grandísima, tienes una pesca milagrosa, hay fruto en abundancia, porque está siendo un canal de bendición para la gente que te rodea. Junto al río crece toda clase de árboles que dan fruto para comer, y cada mes dan fruto, o sea, todo el año están dando fruto. No solamente son temporadas, no solamente es en la primavera o en el verano, sino que cada mes. Eso es lo que produce el río de Dios. De manera natural, los árboles tienen sus temporadas. De manera natural hay época para cada fruto, pero aquel que se mueve en la dirección del Espíritu Santo siempre tiene fruto, porque está siguiendo la dirección del Espíritu de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para levantar la cosecha, pero yo les digo, hoy estamos en tiempo de cosecha. La mies está madura, los campos están listos. Hay que movernos en la dirección del río de Dios. ¿Alguien dice amén? Oye, pero hay algo muy interesante ahí. Dice que los estanques
habla de las lagunas, perdón, los pantanos. Allí en el versículo 11, cuando habla del río, dice que hay pantanos también. Sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salinas, para sacar sal. Pero habla de un pantano, y un pantano no es purificado, dice allí. Un pantano es agua que quedó estancada, es agua que dejó de correr, es agua que no cumplió su objetivo. El río de Dios, dice la palabra, va y desemboca en el mar. Y entendemos el ciclo hídrico. El ciclo hídrico es que se evapora el agua y vuelve a caer como lluvia, y el río está haciendo una purificación del río, de la agua, así está corriendo. Pero el agua que no corre se estanca. Dijera el filósofo de Güemes, ¿verdad? El agua que no corre se estanca. Y dice que esos pantanos no se purifican. Ese pantano es agua que no cumplió su objetivo. Y cuando tú y yo recibimos una palabra y no nos movemos, corremos el riesgo de estancarnos. Corremos el riesgo de ya no purificarnos. Jesús dijo que vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he dado, pero el que da fruto lo volveré a limpiar. Alguien que está en constante movimiento, alguien que está siendo fructífero para el Señor, está recibiendo limpieza, está recibiendo sanidad y está creciendo. ¿Y por qué lo limpia el Señor? Porque es un árbol fructífero, porque es una rama fructífera que el Señor espera siga dando fruto de una manera imparable para la gloria del Señor. Declaro sobre tu vida que eres un árbol fructífero, eres una rama fructífera que da fruto en abundancia para la gloria de nuestro Padre Celestial. Ahora, la Biblia habla del mar muerto, y hablamos también, lo vemos en la geografía, el mar muerto. Y el mar muerto es un lugar que está por debajo del nivel del mar, y es un mar que no provee de agua a nadie más. Solamente recibe agua, pero no provee a otro mar, no provee a otro lugar. No hay ríos que salgan del mar muerto, todo lo recibe y no da. Por eso se llama mar muerto. Y está por debajo del nivel del mar, y ese lugar está saladísimo. Corremos el riesgo de convertirnos en esa figura del mar muerto y empantanarnos si no llevamos la palabra que hemos recibido. Corremos el riesgo de empantanarnos si nos quedamos con toda la bendición. Corremos el riesgo de empantanarnos si solamente nos sentamos a escuchar y a recibir información, y a recibir información nos llenamos de tanta información, y si esa agua no corre, si esa agua no llega a alguna persona, podemos estancarnos. Pero tú no eres un pantano, tú no eres una laguna, tú eres un hombre, una mujer que está en movimiento, que está siendo dirigido por el Espíritu de Dios, un río que es imparable y que va a llevar sanidad a toda persona que te rodea, en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio, en donde quiera que te mueves. Tú eres un factor de cambio porque portas una palabra que puede cambiar la vida de cualquier persona, y es la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? La segunda cosa, porque ya vimos que el agua, la lluvia desciende sobre la tierra. ¿Sobre quién desciende? Recuerda que somos polvo. Entonces la lluvia, la palabra de Dios, tiene que llegar a una persona. Y tú y yo tenemos que ser ese conducto que lleva la bendición de Dios. Pero la segunda cosa es que la Escritura dice que esta lluvia, cuando cae, a la tierra la hace producir. Isaías 55:10 dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, y dice, haciéndola producir. La había puesto en mayúsculas, donde dice haciéndola producir y germinar. Entonces, cuando la lluvia desciende sobre alguien, cuando la palabra de Dios llega a alguien, la hace producir. Habla de producción. Cuando la tierra está sin producir, esa tierra se seca. Pero si recibe agua, de inmediato se echa a andar un mecanismo de producción de vida.
producción de vida. De hecho, los árboles atraen agua. Por ejemplo, en Israel, cuando las colonias ejidales, los grupos que se formaron para poblar el territorio donde actualmente está Israel, llegaron ahí, los kibbutz se llamaban las comunidades agrícolas, llegaron a un lugar completamente desértico, un lugar que estaba seco completamente, pero ellos se asentaron ahí porque creen en la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que ese territorio es para ellos. Y aunque estaba desértico, ellos empezaron a trabajar la tierra y a buscar la forma de hacerla productiva. Hoy, 70 años después, el territorio de Israel está completamente diferente a cuando llegaron. Antes estaba completamente seco, pero ellos empezaron a sembrar, empezaron a plantar árboles, empezaron a cambiar los desiertos y hoy es un territorio completamente distinto porque los árboles atraen agua. Un lugar donde cortan los árboles, entonces se está alejando la lluvia. Una tierra sin árboles aleja la lluvia. Esto me puede decir a mí que un creyente sin fruto pudiera estar dando evidencias de estar lejos de la nube de Dios. Porque el que está cerca de la nube de Dios recibe agua. El que está cerca de la nube de Dios recibe palabra. El que está cerca de la nube de Dios recibe instrucciones de parte del Señor. Y cuando la persona o el discípulo está atento, entonces va a dar fruto. Mi vida sin fruto pudiera estar dando evidencia de que me hace falta estar bajo la nube de la gloria del Señor. Génesis 2.5 dice, en el contexto en que fue creado todo, Génesis 2.5 dice que aún no había ningún arbusto del campo en la tierra. ¿Qué era lo que no había en la tierra? No había arbustos del campo, ni había aún brotado ninguna planta del campo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. No había árboles porque no había caído lluvia. Cuando la lluvia cae sobre la tierra la hace producir, pero como no había caído lluvia, no había árboles. La evidencia de que estamos recibiendo esa palabra, la evidencia de que no estamos en el contexto del emocionalismo, sino que verdaderamente estamos bajo la gloria de Dios, indiscutiblemente va a ser el fruto. ¿Alguien dice amén? Indiscutiblemente va a ser el fruto. Uno puede meterse en un encuentro, un retiro o en una atmósfera de adoración y recibir la presencia de Dios. Y tener una experiencia genuina con el Espíritu Santo. Y tener una experiencia genuina con el Señor. Algo que se nos imparte. Pero si esa bendición no la llevamos a alguien, si no nos activamos, corremos el riesgo de quedarnos en una costumbre de recibir. Y pareciera que estamos recibiendo, pero realmente estamos emocionados. Realmente estamos en una costumbre o en una tradición de siempre. Entonces, para que esto no se detenga, yo debo ir y llevar lo que he recibido. Si recibo bendición, esa bendición no se tiene que quedar conmigo. Se la tengo que llevar a alguien, porque alguien la está necesitando. Tu vecino la está necesitando. Tu primo la está necesitando. Tu patrón la está necesitando. Hay alguien allá afuera que está necesitando lo que Dios te ha impartido. Alguien dice amén. Ahora, no había brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, y dice que no había hombre para labrar la tierra. ¿Lo puedes poner, por favor? Dice que no había hombre para labrar la tierra. No había árboles porque no había caído lluvia. Pero Dios no enviaba lluvia porque no había hombre que labrara la tierra. Nuestra ciudad está necesitando de la palabra de Dios. Nuestra ciudad pudiera estar espiritualmente seca. Nuestra ciudad y nuestro país pudieran estar espiritualmente secos, completamente secos. Y nosotros oramos porque venga lluvia. Señor, transforma nuestra comunidad. Señor, transforma a nuestros vecinos. Señor, haz algo. Pero mientras no haya hombre que cultive la tierra, mientras no haya discípulos dispuestos a recibir la lluvia, ir a cultivar los corazones de las personas, la lluvia no va a llegar. Pero como aquí hay hombres y hay mujeres que están diciendo, Señor, sí, envíame a mí, dame la palabra, que yo estoy dispuesto a ir y llevar tu bendición al que lo esté necesitando.
Alguien tiene que darle un aplauso fuerte al Señor en esta hora, porque estamos creyendo que viene un tiempo de fructificación sobre nuestra ciudad. La lluvia hace producir la tierra. ¿Qué es lo que provoca la lluvia sobre la tierra? La hace producir. Diga conmigo, la hace producir. Yo creo que se imagina este cuadro. Es como si todo estuviera estático. Pero cae la lluvia y provoca una activación. Cae la lluvia y provoca un efecto. La hace producir. Por ejemplo, cuando fue la revolución industrial, dejaron de usar las mulas y los animales para transportar o mover cierta maquinaria rústica o rudimentaria. Y posteriormente vino la revolución industrial. Y cuando vino la revolución industrial, hicieron la máquina que funciona a base del motor, a base de vapor, perdón. Entonces, tenían la máquina, tenían la industria, pero necesitaban ponerle carbón para que el vapor hiciera jalar la maquinaria. Podían tener la maquinaria, podían tener el tren, pero si no había carbón y no había vapor, aquella máquina no funcionaba. Aquel tren podía ser un museo donde los niños subían y jugaban y no tenía ningún beneficio. Requería vapor para poder activarse. Requería vapor para poder echarlas a andar. Así es como funcionan las máquinas. Cuando vino el desarrollo de la energía eléctrica, entonces ya pudimos tener uso o hacer uso de una energía diferente al vapor. Después se inventaron o se crearon las máquinas de coser eléctricas o las industriales, y esa máquina requería de cierta corriente eléctrica. Si no conectaban, no podía jalar. Pero cuando la conectaban a la corriente eléctrica, la conectan a la corriente eléctrica, entonces activa el mecanismo que le permite producir, que le permite funcionar. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, así es la palabra. La palabra impartida produce algo. La palabra impartida provoca algo, provoca que la gente produzca. Por ejemplo, ante el mensaje de Juan el Bautista, la gente daba fruto digno de arrepentimiento. Esta palabra de parte de Dios tenía un efecto en las personas. Esta palabra de parte de Dios producía algo. Cuando tú y yo tenemos un mensaje de parte de Dios, eso va a producir algo en las personas, va a producir cambios. Aquel que andaba de adúltero va a dejar de andar adúltero. Aquel que andaba de borracho dejará de andar de borracho. Aquel que andaba de extraviado va a encontrar el camino correcto en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? La palabra de Dios produce algo. Por eso no te puedes quedar con la palabra. Por eso no te puedes quedar con la bendición, porque la lluvia hace producir la tierra. Y si los seres humanos fuimos creados del polvo, quiere decir que hay gente que no está produciendo, no se está desarrollando, no está caminando en la vida. Su matrimonio no está siendo productivo, su familia no está caminando como debiera caminar. Y tú y yo no podemos ser tan egoístas de quedarnos con la palabra o de quedarnos con la bendición. Vamos a ir y bendecir a cada persona que nos encontremos en el camino, porque para eso nos ha enviado el Señor. Dale un aplauso a Jesús. La tierra tiene el potencial de producir alimento, pero si no llega el agua, esa tierra no produce. Nosotros tenemos el potencial de hacer grandes cosas como discípulos de Jesús, pero si como discípulos de Jesús nosotros no pasamos tiempo bajo la nube para recibir agua, entonces ese potencial no se desarrolla. No hay una dirección divina, no hay un mover del Espíritu. Cuando viene la lluvia, entonces el río se desborda y nos lleva para que demos consejo a quien lo está necesitando. Para que lleguemos con una palabra con quien la está necesitando. A veces con un simple abrazo que le das a alguien, esa persona dice es lo que estaba necesitando. No hubo una palabra en tu boca, no hubo un rema tal vez que impactante o sorprendente. No le dijiste una palabra profética, pero por medio de ese abrazo el Padre estaba abrazando a aquella persona y le estaba sanando su corazón. ¿Alguien dice amén?
Entonces, tú y yo necesitamos de una palabra de parte de Dios para ser productivos. Si tenemos una asignación de parte del Señor, si tenemos una encomienda de parte de Jesucristo, de ir y sembrar la semilla para tener un fruto abundante, yo necesito estar bajo la nube. Necesito que la lluvia llegue sobre mi vida, me imparta una palabra, me imparta una bendición para ir y dar de gracia lo que de gracia he recibido. Esto implica, mis amados, que debemos entrar en el ámbito de la fe. En el ámbito de la fe, porque hay una persona, es probable que no tenga trabajo, pero tú tienes que creer que Dios te va a dar una palabra o te va a dar una impartición para que vayas y ores por esa persona y la puerta se le abra en el nombre del Señor. Yo recuerdo que hace un tiempo estaba con un amigo, estábamos en una cafetería que está frente a la Plaza de la Libertad, arriba de un hotel, no recuerdo el nombre, y me acuerdo que mi amigo Gamaliel, se llama él, me dijo, oye, te invito a un café, voy a invitar a otro amigo que quiere conocerte. Y estábamos ahí en la mesa tomándonos un café, cuando de pronto mi amigo me dice, oye, fíjate que mi amigo tiene unos terrenos del otro lado del río, hizo una inversión fuerte y no los ha podido vender. No ha podido salir adelante con el proyecto de vender esos terrenos. Estoy hablándote que está allá por el 2003, 2004 más o menos. Y entonces mientras estábamos allí, pues sentí de parte de Dios darle una palabra. No fue una palabra profética, pero fue una palabra escritural. Me vino a la mente Abraham. Y de pronto le empecé a hablar de Abraham. Y le hablé 3, 4 cosas de la vida de Abraham. Pero mientras él me escuchaba, yo vi sus ojos que me miraban atentamente, me ponían atención. Después de contarle de la vida de Abraham, de hablarle de la vida de Abraham, hice una oración breve por él. No temblé ni nada por el estilo, ni hablé en lenguas. Yo creo en los temblores, sí creo en hablar en lenguas, pero no fue un éxtasis así espiritual ni nada por el estilo. Fue una palabra bíblica y una oración breve, pero con mucha fe, delante de Dios. Terminó la oración y le sonó su celular. Delante de Dios se los digo. Le sonó su celular y empezó a hablar con una persona. Y sí, dígame. Y de pronto volteó a verme a mí, volteó a ver a mi amigo, sacó una hoja y una pluma y empezó a escribir y volteaba a vernos como sorprendido y seguía escribiendo. Terminó de hablar y me dijo, no me van a creer, pero ahorita mismo acabo de vender 6 terrenos, ahorita mismo. Esos terrenos que no se podían vender, ahorita algo se destapó. Lo que puede hacer Dios. A la siguiente vez que vi a mi amigo Gamaliel me dijo, no fueron 6 terrenos, fueron 8 terrenos. Y me dice mi amigo que cuando nos volvemos a ver. O sea, tú tienes que creer que la palabra que has recibido, esas historias bíblicas, de pronto cobran vida cuando alguien lo está necesitando. Te puede estar contando un problema y el Espíritu Santo te dice, háblale de Sara, háblale de Abraham, háblale de David, háblale de Moisés, háblale de alguien, dale una palabra, que esa palabra va a producir algo en esta persona. Esta palabra va a traer un rompimiento y esta persona va a tener un encuentro con el Dios sobrenatural que tiene poder para cambiar circunstancias. Alguien dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Entonces es importante que te la creas. Si tú no crees que eres un hombre o una mujer llena de Dios, que por medio de una palabra Dios te puede usar, entonces tú estás dando un paseo como discípulo. Tú tienes que creer, aunque no seamos personas perfectas, porque Dios no busca personas perfectas. A veces tenemos grietas de carácter, a veces estamos desanimados, a veces no podemos, no tenemos las fuerzas a veces para visitar a alguien o para ayunar o para orar. Recuerdo ahorita un testimonio de un evangelista que llegó a Argentina ocupando el lugar de otro evangelista que habían invitado. O sea, habían invitado a un evangelista internacional muy reconocido, pero no pudo ir él. Y en su lugar mandaron a otro. Y entonces los organizadores del evento estaban medios molestos porque
porque no había llegado el evangelista que habían ellos invitado. Y entonces ya lo recibieron. Cuando bajó del avión, al bajar del avión, inmediatamente le dijo a los pastores, se presentó con ellos y les preguntó: oigan, ¿quién es Perón? Y le dijeron: ¿por qué? Es que mientras venía en el avión, el Señor me dijo: ve y preséntate con Perón y ora por él. Y él no sabía que era el presidente de Argentina. Entonces los pastores se rieron, ¿verdad? Y le dijeron: ¿de veras te dijo el Señor que vas a ir a ver a Perón? Bueno, pues vamos. Y entonces ahí van a la oficina del presidente de Perón. Y cuando llega el predicador, habla en inglés y se presenta como ministro de los Estados Unidos. Pero él se presenta como ministro predicador. Y la secretaria pensó que era un ministro de Relaciones Exteriores o de algo de Estados Unidos. Y le dijo: espérame tantito. Entonces, mientras estaban en la sala de espera, relatan que había un periodista muy cercano al presidente. Y este periodista sabía de una enfermedad que el presidente tenía, pero que no era pública esa enfermedad. Era algo que le había brotado en la piel, al parecer. Y entonces, estando en la sala de espera, intercambian palabras. Y de pronto se da cuenta el predicador que el periodista está enfermo, y se acerca para orar por él, y Dios hace un milagro al instante y le quita el malestar a la persona. Y cuando le quita el malestar a la persona, al periodista le pregunta al predicador: oiga, ¿y a qué viene a ver al presidente? Le dijo: es que el Señor me dijo mientras yo venía en el avión que orara por un hombre llamado Perón, de apellido Perón. Yo no lo conozco, pero yo soy predicador del Evangelio de Cristo. Yo creo que Dios sana a los enfermos. Yo simplemente vengo en obediencia a lo que el Espíritu Santo me dijo. Y el periodista le dijo: no se vaya. Usted tiene que pasar a ver al presidente. Usted tiene que presentarse con él porque nadie sabe, pero él está enfermo. Y necesita que alguien ore por él. Y entonces se le abrió la puerta para ir a predicar, a orar por el presidente Perón. Entró a la oficina, oró por el presidente y Dios hizo un milagro instantáneo. Al momento el Señor le impartió sanidad. Y cuando el presidente experimentó esa sanidad en su cuerpo, porque la experimentó, le dijo: ¿qué es lo que quiere? Y él dijo: yo quiero que me preste los estadios de aquí de Argentina, porque vengo a predicar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una cadena de milagros. Quiero que lo promocionen los periódicos, quiero que lo promocionen la televisión, porque Dios va a hacer grandes cosas. Traía una palabra de parte de Dios. Y él no sabía que era para el hombre más importante de Argentina en ese tiempo. Pero como él era un hombre del Espíritu, él dijo: yo tengo que ir a dar esa palabra. Sin importar quién sea, yo voy. Y en obediencia se abrieron los estadios, se abrió la televisión, se abrieron los medios periodísticos para anunciar la campaña. Y hubo miles de personas en esas cruzadas evangelísticas. Muchos de ellos fueron sanos y miles aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero todo esto lo venía diciendo porque a veces nosotros limitamos lo que Dios quiere hacer por nuestras grietas de carácter. Y es que yo me enojo todavía. ¿Cómo voy a ir a dar una palabra? Pues ve y da la palabra. Que en lo que estás sirviendo al Señor, Él te va a ir limpiando y te va a ir purificando. Porque el río que está en movimiento está constantemente siendo purificado por el Espíritu de Dios. ¿Alguien dice amén? Relatan que un día, cuando él llegaba al hotel, llegaba bien cansado de la cruzada. Cansadísimo. Y todavía había gente que le pedía oración o le llamaban por teléfono y ella atendía por teléfono y oraba por teléfono por la gente, y allá a la distancia la gente era sanada. Pero dicen que un día llegó bien cansado y le dijo a la recepcionista: no me pase llamadas, por favor. Y ahorita vengo bien cansado, ya me quiero dormir. Por favor, no me vaya a pasar ninguna llamada. Y la persona, su auxiliar o la recepcionista, le pasó una llamada. Y él dijo: y le dije que no me pasara ninguna llamada, hombre. Mira, no estés molestando, en el nombre de Jesús estés sano. Y le colgó y la persona fue sana. Porque Dios no tiene límites. Alguien está aquí conmigo.
Dios no tiene límites. A veces nosotros podemos argumentar, es que mi carácter, es que todavía me enojo, es que todavía estoy en proceso. Pues estás en proceso, pero vas caminando. Y en la medida que vas caminando, Dios sigue haciendo su obra en ti. Dios sigue haciendo su chalén, porque Él cumplirá su propósito en tu vida. Alguien tiene que decir amén. ¿Alguien lo cree? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? ¿Sabes qué? Recibimos la palabra y cuando verdaderamente la recibimos, esa palabra produce. Porque eso lo dice Isaías. Porque como la lluvia desciende sobre la tierra y la hace producir, una evidencia de que recibes la palabra en tu espíritu es que produces. Produces cambio en tu vida, produces cambio en tu manera de pensar, produces en el fruto que damos para Dios. Pero hay un riesgo que corremos si no producimos. Porque podemos recibir una palabra de parte de Dios, pero queda en nosotros si la obedecemos o no. Podemos recibir una instrucción de parte del Señor, pero queda en nosotros si la aplicamos o no. Podemos llenarnos de información, pero no experimentar una transformación si no aplicamos la palabra a nuestra vida. Y mira lo que dice Hebreos 6, versículos 7 y 8. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce, ¿qué produce? Vegetación útil. Pero mira con atención, habla de una tierra. Hemos dicho que nosotros somos esa tierra a quien Dios envía su palabra como lluvia y que debe producir. Y aquí dice que la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia, la palabra, el discipulado, la enseñanza, la revelación, la lectura que tú tienes y recibes, dice que cuando recibes con frecuencia, cae sobre ti la lluvia y dice que produce vegetación útil. ¿Qué produce? Vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Recibe bendición. O sea que aquel que recibe la palabra y da fruto, que es útil para el que la cultiva. ¿Quién cultiva la tierra? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos y mi Padre es el labrador. Él es el que cultiva nuestra vida. Cuando Él ve fruto en nosotros, nos da la palabra y por fe le obedecemos y hay fruto, dice este pasaje, recibimos bendición del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te imparta su bendición, que des fruto en abundancia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Pero habla de dar fruto, de producir fruto. Porque ¿qué pasa si recibimos mucha información pero no la aplicamos? No habrá fruto. Puedo estar lleno de conocimiento, puedo tener todas las enseñanzas posibles, puedo tener todos los manuales posibles, ir a cursos, tomar diplomados y una serie de cosas que tienen que ver con la palabra, pero si no hay fruto, no hay bendición. La bendición de Dios está determinada al fruto que proviene o es consecuencia de beber la lluvia, de recibir la palabra, de recibirla con el entendimiento que es de parte de Dios, de recibirla con el respeto que la tengo que recibir, de honrar la palabra que se me da. ¿Alguien está aquí? Ahora, veíamos en Ezequiel que el agua que no corre se empantana y al empantanarse se llena de salinidad. ¿Qué pasa cuando una tierra no produce? Mira lo que dice el versículo 8. Pero si produce espinos, si en vez de producir árboles útiles, dice, si produce espinos y abrojos, la tierra que recibe palabra, la tierra que recibe lluvia, la tierra que recibe tanta revelación de parte de Dios, la tierra que recibe bastante bendición de Dios, si en lugar de producir un follaje útil, produce espinos y abrojos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Se escucha muy confrontativo esto. ¿Cómo que no vale nada? Porque aquel que no toma en cuenta a Dios, ¿qué valor puede tener?
Aquel que no honra a Dios, aquel que no respeta la palabra de Dios, no la lleva a la práctica, no tendrá ningún valor porque él mismo se está privando del valor que Dios le puede dar. No sé si me estoy explicando. O sea, está diciéndote, mira, pues no te valoras. Valórate. Si te valoras, toma en cuenta la instrucción del Señor. Si te valoras, si verdaderamente valoras tu existencia, valoras tu vida, valoras tu propósito, valoras el chance que Dios te ha dado de vivir, toma en cuenta la palabra de Dios. Porque si no tomas en cuenta la palabra de Dios, no te estás valorando. No vales nada para ti mismo porque tú no estás tomando en serio lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y dice que está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. No es que Dios la maldiga, es que todo aquel que no obedece la palabra de Dios está en maldición. La Biblia dice en Deuteronomio 28 claramente que si escuchamos y ponemos por obra la palabra de Dios, las bendiciones nos van a alcanzar. Pero si escuchamos y no ponemos por obra, las maldiciones nos alcanzan. Pero yo declaro sobre tu vida y sobre mi vida que nuestros oídos están atentos y nuestros corazones dispuestos a obedecer la palabra del Señor. No somos perfectos, vamos en proceso, pero vamos caminando. Nos caemos, pero el Señor nos levanta porque Él cumplirá su propósito en nuestra vida. El que lo crea, dele un aplauso. Tu servicio, tu ministerio está destinado a ser fructífero. ¿Alguien lo cree? Pero eso está determinado al tiempo que pasas bajo la nube del Señor, recibiendo la lluvia. En lo que tú estás bajo la nube y siendo de bendición a otros, el río seguirá fluyendo, la lluvia seguirá cayendo, el Señor te seguirá purificando y purificando y purificando y te hará un árbol fructífero para la gloria del Señor. La tercera cosa, germinar. Dice Isaías 55:10, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir ¿y qué? Germinar. En el diccionario encontramos que germinar se refiere al desarrollo de una planta desde que es semilla. O sea que la lluvia desciende sobre la tierra, la hace producir y germinar. O sea que le da la capacidad de que una semilla cumpla todo su proceso hasta ser árbol, tener fruto y volver a dar semilla. Eso lo provoca la lluvia. La semilla se convierte en planta. La planta madura y da fruto, y en el fruto hay semilla. De manera que de una semilla pueden salir miles de semillas. Eso es lo que provoca la lluvia al caer sobre la tierra. Hace que la semilla cumpla su shalem. Porque la semilla puede estar en un aparador, la semilla puede estar en un frasco, pero esa semilla tiene un potencial de convertirse en árbol y sacar fruto con más semillas, su shalem. Eso es lo que produce la lluvia. Provoca un shalem. ¿Alguien dice amén? Y cuando produce el shalem, entonces esa semilla da muchísimo más semilla. Por eso dice el libro de Isaías que después de germinar da semilla. Así dice el pasaje de Isaías, que la lluvia desciende, hace producir la tierra y germinar y da semilla. Da semilla porque el agua permite que la semilla cumpla su proceso y pueda dar fruto. De manera que una evidencia de que eres discípulo de Jesús es que estás llevando a tus discípulos a su shalem. O sea, porque estás llamado a impartir paz, a decir shalem, a llevar a tus discípulos por el ciclo completo. No solamente les compartí de Cristo, sino que los arropé, los cuidé como hijos, los estoy restaurando y los voy desarrollando en su ciclo espiritual para que den fruto. Eso da evidencia de que somos discípulos del Señor. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Hay como 4. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Amén. Si aún no tiene fruto, dígalo por fe y diga.
Dígalo por fe y diga amén. Ahora, si la tierra representa a las personas y la lluvia representa la palabra del Señor, ¿qué significará la semilla? La semilla puede tener varios significados o aplicaciones, ¿verdad? La semilla puede ser símbolo de la visión, porque uno puede tener una semilla en la mano y ver solamente lo que en este momento es una semilla. Pero un visionario, un hombre o una mujer de fe, aquí ve un huerto que va a dar muchísimas semillas. Pero para que esta semilla pueda cumplir su propósito, yo debo hacer el chalem con esta semilla. Esta semilla es el sueño o la visión o el llamado que está en un discípulo. Porque el discípulo es la tierra que dentro tiene un potencial que no ha salido. Que dentro hay una eternidad que Dios puso en él, que no se ha manifestado. Y yo como discípulo de Cristo debo ser un visionario que pueda ver no lo que en este momento es la persona, sino lo que llegará a ser. Así como Jesús cuando vio a Pedro le dijo, tú serás pescador de hombres. Tú serás una persona completamente diferente. Ahí Jesús ya estaba viendo el chalem de Pedro. Ahorita estás respondiendo al llamado, pero yo ya te estoy viendo predicar las multitudes, porque para eso vine a sacarte de la pesca en donde estabas. ¿Alguien está aquí? No sé de dónde se sacó el Señor, no sé qué pudo ver en ti y en mí antes, pero Él está viendo lo que vamos a llegar a hacer una vez que se cumpla el chalem en cada uno de nosotros. Que el Señor cumpla su chalem en ti, que te lleve por el proceso completo y que cumpla su propósito en tu vida. Entonces la semilla puede ser símbolo de la visión, de los sueños o el potencial que Dios puso en nosotros. Y que podremos alcanzar por medio de la fe en Dios. Esta semilla no va a producir si no hay agua. Pero tampoco va a producir si no somos buena tierra. Porque ya vimos que hay tierra que produce follaje útil. Pero hay tierra que produce abrojos y espinas. La lluvia es la misma. La palabra es la misma. Pero nuestra respuesta o nuestra actitud a la palabra puede cambiar entre una persona y otra. Puede ser diferente entre uno y otro. Por eso se requiere de buena tierra para que la semilla pueda cobrar efecto. Buena semilla en mala tierra no producirá. Diga conmigo, buena semilla. Levante su mano y diga, buena semilla en mala tierra no producirá. O sea, y es mala tierra cuando no permitimos que Dios haga su chalem en nosotros. Cuando nos quedamos en el camino. Cuando Dios me dice, perdona, pero no quiero perdonar. Ahí estoy frenando mi chalem. Y yo me estoy privando de poder dar ese fruto. Me estoy privando de la producción que Dios quiere hacer por medio de mi vida. ¿Por qué? Porque la semilla sembrada junto al camino. Imagínate que esta es la parcela y hay un camino. La parcela fue designada, separada para poner la semilla. Están los surcos, está el espantapájaros, está todo lo que se requiere para poner la semilla. Y este pasillo está destinado para que pasen las carretas, para que pase la gente, para que pasen los bueyes, para que pasen los animales de carga. Si la semilla se pone junto al camino, va a ser pisoteada. Aunque sea una semilla poderosa, aunque sea una semilla que tiene un potencial de hacer grandes cosas, que es lo que Dios puso en ti, es lo que Dios puso en mí y en cada uno de nosotros. Pero si nosotros somos una tierra que está junto al camino, porque no queremos que el Señor labre nuestro corazón, porque no queremos que el Señor nos confronte con la palabra, porque no queremos que el Señor nos lleve en una búsqueda intensa de su Espíritu Santo para que haga llover su lluvia sobre nosotros, entonces seremos una tierra que no produce. Y estaremos destinados a que la gente pisotee los sueños, que la gente pisotee nuestra visión. Le cuentas tu visión o tu sueño a alguien y te tildan de loco. Te tildan de que se te zafó un tornillo porque tal vez te ven junto al camino, no te ven comprometido, no te levantas temprano, no te mueves en la dirección que dices que son tus sueños, no mandas cumbres,
Entonces, cuando tú estás junto al camino, cuando tú o yo y yo estamos junto al camino, esa semilla, ese llamado, ese sueño, por más poderoso que sea, no puede producir, porque no somos la tierra idónea para recibir ese sueño o esa visión. Tampoco puede producir la semilla si cae en la piedra, como en la parábola del sembrador, donde no hay tierra suficiente. Cayó sobre una roca dura. Y que no hay tierra suficiente es cuando tú y yo no permitimos que la palabra eche raíces en nosotros. No permitimos ser esa materia dispuesta para en manos del Señor ser discípulos a disposición de Él. Dice la palabra que brota pronto. Es cuando emprendes algo y le estás echando ganas, pero luego se cae. Aquel proyecto, aquel sueño, aquella implementación de lo que quieres realizar, no avanza, no prospera, llega a un límite porque no hay tierra suficiente. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, la semilla, la revelación, la visión, el sueño que Dios te mostró puede ser grandioso y puede ser algo que Dios quiere hacer en ti. Pero la tierra debe ser buena para producir el fruto. La tercera parte que nos muestra la parábola del sembrador es cuando cae entre espinos. Aunque la semilla es potencial, la semilla es un gran sueño cuando estamos entre espinos y puede ilustrar a alguien que todavía está afectado en sus emociones, alguien que no quiere perdonar, alguien que todavía está bajo la influencia de espíritus malos, que todavía lo zarandean, que todavía se deja llevar por la tentación de la pornografía, de los malos pensamientos, todavía hay puertas abiertas. Es alguien que todavía tiene problemas matrimoniales o familiares, pero no quiere cambiar su actitud. No es materia dispuesta para la reconciliación o para el cambio. No es materia dispuesta para ser un mejor padre o para ser un mejor hijo. Entonces, por más grande que sea el llamado, por más grande que sea ese sueño, no puede avanzar porque estamos entre espinos. Pero la parábola habla de un lugar que es buena tierra. Y cuando es buena tierra, una semilla puede producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Y yo declaro sobre tu vida que el Señor hace un chalem, que el Señor hace un proceso completo y produce en ti un cambio que te lleva a ser buena tierra para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El que lo crea diga... Ahora, ¿qué pasa cuando tú y yo damos fruto? Porque la lluvia desciende, estamos hablando del chalem completo, la lluvia desciende, hace producir la tierra, nuestra vida, la hace germinar, la lluvia nos lleva desde principio a fin, la palabra de Dios. Así como Caleb recibió una palabra de que un monte sería para él y para su familia, y 45 años estuvo creyendo en esa palabra, sobrevivió en el desierto y pudo conquistar aquel lugar. Así es la palabra de Dios, hace germinar nuestra vida, nos lleva de principio a fin al cumplimiento de su propósito. ¿Alguien dice amén? Pero ¿qué pasa con la semilla? ¿Qué pasa con el fruto, la semilla cosechada? Porque habla la Escritura y dice que la hace producir y la hace germinar. Y el número 4 dice que da semilla al sembrador. ¿Cuál es el resultado final? Dígalo fuerte, ¿cuál es el resultado final? Da semilla al sembrador. Dice la Escritura, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar. Ahí dice, dando semilla al sembrador. ¿Quién es el sembrador? Cualquiera puede decir, pues, somos sembradores, ¿no? Pero, aunque sí es cierto, los beneficiarios de recibir la palabra somos primeramente nosotros. Diga conmigo, somos nosotros. Levante su mano derecha y diga, somos nosotros. En primera instancia, ¿no? El fruto es benéfico para nosotros. En nuestra vida personal, familiar, matrimonial, empresarial y ministerial. Nuestro servicio. Ahora, todo lo que hacemos en fe glorifica a Dios.
Cuando tu matrimonio es restaurado por causa de obedecer la palabra, eso que hiciste en fe glorifica a Dios. Cuando desarrollas una carrera profesional, no tenías para hacer la carrera, pero trabajaste, te esforzaste, te moviste en fe, eso glorifica al Señor. Todo lo que se hace en fe glorifica a Dios. Y lo que se hace en fe es resultado de haber recibido la lluvia. Diga conmigo, lo que se hace en fe, mueva su mano derecha, lo que se hace en fe es resultado de recibir la lluvia. Entonces, dice la Biblia que sin fe, entonces, el resultado de recibir la lluvia, de recibir la palabra, indudablemente va a ser un fruto. Y en cualquier área de tu vida, en ese sueño, en ese proyecto, en ese plan, en tu servicio a Dios, todo lo que sea el resultado de tu fe va a ser algo que tú le entregas a Dios como fruto de alabanza. Por eso, aunque nosotros hacemos un servicio y nos llamamos sembradores, no nos representamos a nosotros mismos, sino que representamos a Jesucristo, que nos ha llamado a servirle. ¿Alguien dice amén? Jesús dijo que cuando la gente vea nuestras buenas obras, alabarán a nuestro Padre. ¿Alguien dice amén? O sea, cuando la gente ve el cambio en nuestra vida, o cuando la gente ve el desarrollo de nuestra fe, van a glorificar a Dios. Ese debe ser el objetivo, que glorifiquen a Dios. Oye, esta persona antes tenía su vida en ruinas, pero ahora es completamente diferente. Antes su matrimonio estaba en el colapso, pero ahora los veo de la mano, ahora los veo juntos, parecen una pareja de recién casados. Oye, esta persona antes siempre pasaba a pie, pero ahora lo veía colgado de los microbuses ahí cuando iba al trabajo, se estaba cayendo, pero ahora lo veo que trae una camioneta del año, trae un coche nuevo. ¿Qué le pasó a esa persona? Y ese hombre o esa mujer que es un discípulo de Cristo dirá: mi Padre Celestial hizo su obra en mí, hizo su chalén y mi vida cambió por completo. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? El resultado de tu fe es lo que va a glorificar a nuestro Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Pero ¿quién es el sembrador? En la parábola del trigo y la cizaña encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 37, que la escritura dice: y respondiendo él dijo, el que siembra la semilla, siembra la buena semilla, ¿quién es? Hijo con H mayúscula, se refiere a Cristo. Dice que el que siembra la buena semilla es Cristo. ¿Quién es el sembrador? Cristo. Entonces, cuando tú y yo desarrollamos ese proceso completo y nos movemos en fe, todo lo que hacemos glorifica a nuestro Señor. Todo lo que logramos glorifica a nuestro Señor. Porque estaremos dando evidencia de que somos esa tierra que ha recibido la palabra, ha recibido la lluvia y ha producido en su vida, ha germinado algo desde el principio al fin. Ponte de pie y levanta tus manos al cielo. Señor, queremos ser esa buena tierra que recibe tu palabra, que recibe tu lluvia. No queremos ser personas que tengan solamente información. No queremos ser personas que solamente tengan la teoría. No queremos ser personas que, a pesar de recibir tantas bendiciones, tanta palabra, tanta enseñanza, tanta oportunidad de estar bajo una atmósfera de cielos abiertos, no dar fruto que te glorifique, Señor. No queremos dar espinos, no queremos dar abrojos. Queremos ser buena tierra, Señor. Y hoy te pedimos perdón, Señor, si no hemos permitido que tu chalem se cumpla en nuestra vida.
Hoy te pedimos perdón, Señor, si no hemos puesto por obra las enseñanzas que hemos recibido. Hoy te pedimos perdón si después de mucho tiempo seguimos en la misma estación, seguimos en el mismo problema. Hoy te pedimos perdón, Señor, si a pesar de tantas bendiciones, si a pesar de tanto privilegio de servirte, sea en los grupos, sea en las escuelas, sea en los encuentros, nuestra vida no ha dado evidencias de dar fruto para ti, Señor. Te pedimos perdón si no venimos con semilla en nuestras manos. Te pedimos perdón si no venimos con fruto a glorificar tu nombre, Señor. Y hoy levantamos nuestras manos para darte gracias, porque tú eres paciente con nosotros. Para darte gracias de que estás a nuestro lado. Para darte gracias porque eres fiel y verdadero. Para darte gracias porque si estamos aquí, es evidencia de que no nos has soltado, de que seguimos tomados de tu mano. Y seguimos tomados de tu mano porque tú eres quien nos lleva a seguir buscándote a ti. Porque tú eres quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Estamos aquí porque tú nos provocas o nos mueves a reunirnos. Estamos aquí porque creemos, porque seguimos creyendo, porque tenemos la esperanza de que no nos dejarás, no nos quedaremos como actualmente estamos, sino que cumplirás tu Shalem en nosotros. Levanta tus manos y dile: Señor, cumple tu Shalem en mí. Cumple tu proceso completo en mi vida. Permíteme producir. Permíteme producir. Yo quiero producir. Yo quiero producir cambios. Que tu palabra produzca cambios en mi vida. Yo quiero dar fruto de arrepentimiento. Quiero dar fruto de que dé evidencia de que hay un cambio en mi manera de pensar. Quiero dar evidencia de que tu palabra ha afectado mi manera de pensar y ahora soy diferente. De que antes iba por un rumbo equivocado y ahora voy caminando en la dirección correcta, dirigido por tu Espíritu. Envía tu lluvia, Señor. No nos quedaremos con la bendición. Envía tu lluvia. Iremos y llevaremos tu bendición al que la está necesitando. Llevaremos tu palabra al que la está requiriendo. Llevaremos salvación para todos. Los cuidaremos como hijos. Los amaremos como una familia. Los conduciremos por la senda de la restauración. Los haremos germinar desde la pequeña semilla hasta que vean el fruto. Desde ese sueño que todavía está en sus corazones, desde esa visión o ese plan que está en sus mentes, lo vean materializado. Y en la medida que veamos el fruto en ellos, es porque nos has permitido a nosotros avanzar en nuestro Shalem. Ayúdanos, Señor, a ser buena tierra y presentar semilla delante de ti. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero dar fruto para ti. Fruto que glorifique tu nombre. No quiero presentarme con las manos vacías. Cada domingo, cada miércoles, quiero venir a celebrar. Quiero venir a celebrar lo que en tu nombre he logrado en la semana. Cada día de reunión quiero venir a celebrar el fruto, el resultado de mi fe. Que no venga por costumbre o tradición, que venga a celebrar contigo el cambio de vida que ha operado en mí. Vamos, dile: yo quiero venir cada vez y traer fruto, fruto de cambios, fruto de que he avanzado, fruto de que estoy teniendo una cosecha
en mi vida personal, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en mi emprendimiento, en mi empresa, en mi ministerio, en mi llamado. Señor, yo quiero dar fruto. Yo quiero dar fruto. Hoy me determino a honrar tu palabra. Hoy me determino a aplicar cada enseñanza que he recibido. Hoy acepto el punto donde me he quedado. Acepto mi punto de quiebre. Acepto donde me detuve. Hoy te pido perdón y me levanto en el nombre de Jesús para disponerme a estar en tus manos y permitir que sigas haciendo tu obra en mí. Haz tu Shalem, Señor, en nosotros. Haz tu Shalem en nuestra vida. Vamos, dile, haz tu Shalem en nuestra vida, Señor. Cumple tu propósito en nosotros. Haz el ciclo completo. Haznos producir. Haznos germinar. Haznos dar fruto. En el nombre de Jesús. No queremos venir con manos vacías. Queremos venir con fruto que da evidencia de nuestra fe. Con fruto que da evidencia del cambio que ha operado en nuestra vida a causa de tu palabra, a causa de tu bendición, a causa de los cielos abiertos, a causa de tu favor sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, soy buena tierra. Vamos, decláralo. Me declaro buena tierra. Voy a dar fruto con perseverancia. Voy a dar fruto. Voy a dar fruto en el nombre de Jesús. Voy a ver mi matrimonio transformado. Voy a ver mis finanzas transformadas para bien. Me voy a desarrollar en mi profesión, en mi empresa, en mi trabajo, pero me voy a desarrollar en mi servicio a Dios. Voy a ganar muchas almas para Cristo. Voy a hacer un conducto por donde el río de Dios lleva bendición a mi casa, a mi trabajo, a mi empresa, a mi familia, a todo lugar a donde vaya. Llevo la palabra del Señor, llevo la bendición del Señor y voy a dar de gracia lo que de gracia he recibido. Vamos, levanta tus manos y provoca que la lluvia descienda sobre ti.